Nadie escuchaba. Cuando las vacas empiezan a morir porque tu granero moderno de $12,000 no puede mantenerlas vivas a menos 50 grados. Cuando tus vecinos están quemando $300 en combustible cada semana solo para evitar que el ganado se congele. Cuando expertos con títulos universitarios te dicen que la única solución es más tecnología, más calor, más dinero que no tienes. Nadie quiere escuchar a un viejo noruego de 63 años que te dice que puede sobrevivir el peor invierno en 75 años apilando pacas de heno en círculo. Lars Eriksson no intentaba convencer a nadie. Simplemente construyó lo que su abuelo le había enseñado. Un domo de heno de 12 metros de diámetro en la pradera azotada por el viento, 8 kilómetros al norte de Circle, Montana. Lo llamaron terco. Lo llamaron imprudente. Algunos lo llamaron peor. Lo que no sabían era que este ranchero noruego llevaba un recuerdo. Un fragmento de conocimiento del viejo país que pronto significaría la diferencia entre supervivencia y devastación. En 6 semanas, el invierno más brutal en 75 años descendería sobre las llanuras del norte. Las temperaturas caerían a menos 50 grados Celsius. El viento aularía a velocidades sostenidas que convertirían la nieve en cuchillos horizontales. Y cuando la primavera finalmente llegara en marzo de 1949, el recuento sería brutal. 16.4% de mortalidad de ganado promedio en todo el condado. Algunos ranchos perderían 40% de sus animales. 3 operaciones completas se declararían en quiebra. Pero antes de revelar qué pasó con el domo de Lars, quiero saber, ¿confiarías tu supervivencia en una pila de heno o apostarías por la ingeniería moderna? Deja tu respuesta en los comentarios. Porque lo que Lars Eriksson entendía sobre masa térmica y aislamiento desafiaría todo lo que sus vecinos pensaban que sabían sobre ganadería invernal. Se rieron de su domo de heno hasta que se convirtió en la única estructura en pie. 1-6, Acto 1, la construcción. Las manos de Lars Eriksson se movían con eficiencia practicada mientras posicionaba el primer anillo de pacas de heno. 12 metros de diámetro. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el campo de trigo rastrojo que había elegido para la estructura. 90 metros de su modesta casa de rancho. Su hijo Martin, 27 años y recién regresado de la guerra, observaba con escepticismo apenas oculto. Tenemos un granero perfectamente bueno. ¿Por qué estamos construyendo esta cosa? Lars se enderezó, su rostro curtido arrugándose en algo entre una sonrisa y una mueca. Tu abuelo construyó uno de estos fuera de Trondheim en 1891. Salvó 40 cabezas cuando todos los demás granjeros en 30 kilómetros perdieron su ganado. Martín había escuchado la historia. Todos en la familia la habían escuchado. Pero oír sobre un refugio de heno en Noruega era una cosa. Realmente construir uno en tierras de pastoreo de Montana en 1948 era otra. El diseño era engañosamente simple. Pacas de heno, cada una pesando aproximadamente 30 kilogramos, apiladas en un patrón circular con un diámetro interior de 12 metros. Pero el método de construcción revelaba sofisticación que la mayoría de los vecinos no verían en absoluto. Lars no estaba simplemente apilando pacas. Estaba diseñando un sistema de doble pared con un espacio de aire crítico de 30 centímetros entre las paredes interior y exterior. Las pacas mismas estaban comprimidas apretadamente. 35 centímetros de grosor por paca, creando densidad que resultaría esencial. Orientó cada paca con el lado de cuerda mirando hacia adentro, maximizando la integridad estructural. El espacio de aire es lo que importa, explicó Lars, apisonando el primer curso con precisión metódica. El heno aísla. El aire aísla. Juntos, crean algo más fuerte que cualquiera de los dos solo. Para el tercer día de construcción, la palabra se había extendido por la comunidad de rancheros. Tom Bradley, quien manejaba 2,000 cabezas en la propiedad adyacente, cabalgó sobre su caballo alazán. Se sentó en la silla, brazos cruzados, observando a Lars y Martin trabajar. Eriksson, eso es lo más extraño que he visto, dijo Bradley, sin molestarse en ocultar su diversión. ¿Planeas pasar el invierno con tu ganado en un montón de heno? Lars no levantó la vista de su trabajo. Planeo mantenerlos vivos. Bradley rió, un sonido agudo y desdeñoso que se llevó a través de la pradera. Tengo un granero de postes de $12,000 con techo de acero y paneles cortavientos. Tú tienes una pila de heno con forma de choza india. Veremos quién se ríe en febrero. Pero Lars siguió construyendo. Las paredes subieron 2,5 metros de alto, luego 3 metros.
A 3,5 metros, comenzó la inclinación gradual hacia adentro que formaría la forma característica del domo. Cada paca se superponía con la de abajo, compensada por 15 centímetros, creando un patrón en espiral que distribuía el peso y prevenía el colapso. La entrada miraba hacia el sureste, alejándose de los vientos predominantes del noroeste. Lars la construyó estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que el ganado pasara en fila india, y la inclinó hacia adentro 15 grados. Este detalle aparentemente menor crearía un efecto deflector, evitando la penetración directa del viento mientras permitía que los animales entraran y salieran libremente. Morton comenzó a ver la lógica. El diseño circular eliminaba esquinas donde el viento pudiera golpear y sondear. La forma de domo desviaría la nieve en lugar de acumularla. Y la masa pura de heno, Lars estimó que habían usado 480 pacas, aproximadamente 16 toneladas. Representaba masa térmica a una escala que los graneros convencionales no podían igualar. No es solo refugio, dijo Lars el séptimo día mientras posicionaban las pacas de tapa final en el ápice de la estructura. Es un sistema vivo. El heno respira. Absorbe humedad del ganado durante el día y la libera por la noche cuando están acostados. Flexiona con el viento en lugar de luchar contra él. Y si recibimos la nevada que creo que vamos a recibir, esa nieve agregará otra capa de aislamiento encima. Martin empujó la última paca en posición. Desde el nivel del suelo, la estructura se veía masiva. Un domo orgánico suave que se elevaba 4 metros en su centro, con paredes que se curvaban hacia adentro como un establo escandinavo tradicional o la tienda Sami que su abuelo había descrito. Dentro de 2 semanas, 5 vecinos más habían cabalgado para inspeccionar el iglú de heno. Ninguno de ellos estaba impresionado. Carl Peterson, un ranchero de tercera generación que había enfrentado 40 inviernos de Montana, negó con la cabeza lentamente. Lars, respeto tus costumbres del viejo país, pero esto es 1948. Tenemos madera diseñada. Tenemos acero aislado. Tenemos sistemas de circulación de aire forzado. Esa cosa pudo haber funcionado en Noruega hace 100 años, pero aquí en un invierno real, va a colapsar o explotar. Lars simplemente asintió. Puede ser. Pero ya había movido su ganado reproductor, 42 vacas Hereford y un toro, al domo de heno. Se habían ajustado al espacio en horas, acostándose en la paja gruesa que había esparcido por el piso interior. La temperatura adentro, incluso sin calor corporal, medía 4 grados más cálido que el aire exterior. A principios de diciembre, había caído la primera nevada significativa. 15 centímetros de la noche a la mañana, con temperaturas bajando a menos 11 grados Celsius. El granero de postes de Bradley funcionó exactamente como se esperaba. Sólido, funcional, costoso. El domo de heno de Lars se sentó en silencio en la pradera, acumulando lentamente una manta blanca que pronto se convertiría en algo mucho más significativo que decoración. Lo que Lars Eriksen había construido no era solo un refugio. Era una batería térmica. Una estructura viva que pronto enfrentaría la prueba más severa que las llanuras del norte habían visto desde 1874. Y mientras sus vecinos verificaban pronósticos meteorológicos con creciente inquietud, Lars simplemente agregó más ropa de paja y se aseguró de que su ganado tuviera acceso al agua. Había hecho todo lo que su abuelo le había enseñado. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. ¿Alguna vez has confiado en el conocimiento de tus abuelos sobre la tecnología moderna? Deja tu historia en los comentarios. La Asociación de Ganaderos de Circle, Montana celebró su reunión de diciembre en la sala trasera de Henderson's Feed and Grain. 23 rancheros aparecieron, arrastrando nieve y estiércol por el piso de tablones ásperos, llenando el aire con humo de tabaco y el olor a lana mojada. Tom Bradley planteó la situación de Eriksen durante la discusión abierta. No estoy tratando de avergonzar al hombre, dijo Bradley, parado cerca de la estufa de barriga, pero tenemos una responsabilidad el uno con el otro. Lars ha construido lo que equivale a una pila de 40 pies de material combustible y metió 43 cabezas de ganado adentro. Si esa cosa se incendia, se verá desde Mouse City. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Robert Ensab, el agente de extensión agrícola del condado, se aclaró la garganta. Ensab tenía un título de Montana State College y 7 años de experiencia asesorando a rancheros sobre técnicas modernas de manejo de ganado. Visité la propiedad de Eriksen la semana pasada, dijo Ensab, sacando una pequeña libreta de su bolsillo de chaqueta. La estructura en cuestión mide aproximadamente 12 metros de diámetro con paredes de 3,5 metros de alto,
construida completamente de pacas de heno comprimidas. Sin marco interno, sin base, sin sistema de ventilación más allá de una sola entrada. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Caballeros, he revisado los estándares de ingeniería para alojamiento de ganado en climas fríos. La estructura Erickson viola todos los principios del diseño moderno de graneros. El intercambio de aire inadecuado conducirá a acumulación peligrosa de amoníaco de la orina. La humedad de más de 40 animales saturará esas pacas de heno, reduciendo su valor de aislamiento y creando condiciones para combustión espontánea. Y la carga estructural, estamos hablando de aproximadamente 15.000 kilogramos de heno soportándose sin ningún tipo de refuerzo interno. El primer evento de viento significativo colapsará todo, posiblemente con ganado atrapado adentro. Carl Peterson levantó su mano. Bob, ¿cuál es tu recomendación oficial? Saab no dudó. El señor Erickson debería reubicar inmediatamente su ganado reproductor a refugio convencional. Ese domo de heno, cualesquiera que sean sus intenciones, representa un peligro para el bienestar animal y posiblemente para las propiedades circundantes. La votación fue unánime. La asociación enviaría una carta formal a Lars Erickson expresando sus preocupaciones e instándolo a adoptar prácticas estándar. Pero los argumentos técnicos corrían más profundo que el comentario público de Saab sugería. El diseño moderno de granero de postes en 1948 representaba décadas de refinamiento de ingeniería agrícola. Una estructura típica como la de Bradley incorporaba postes tratados de 15 centímetros hundidos 120 centímetros en el suelo, sosteniendo armaduras diseñadas capaces de manejar cargas de nieve de hasta 190 kilogramos por metro cuadrado. Los paneles de techado de acero desprendían precipitación eficientemente. Los ventiladores colocados estratégicamente creaban circulación de aire controlada, atrayendo aire fresco a nivel del suelo y expulsando aire cálido cargado de humedad a través de ventiladores de cresta en el pico. El costo reflejaba esta sofisticación. El granero de Bradley le había costado $12,000, aproximadamente equivalente a 2 años de ingresos brutos de su operación ganadera. El domo de heno de Lars Erickson le había costado exactamente nada más allá de mano de obra. Las pacas de heno eran suyas, cortadas de sus propios campos. La ropa de paja era excedente de su cosecha de trigo. Incluso la cuerda que ataba las pacas provenía de sus suministros existentes. Esta realidad económica molestaba a algunos de sus vecinos más de lo que querían admitir. No se trata solo de seguridad, dijo Bradley en privado a Peterson después de la reunión. Si ese noruego loco demuestra que puedes pasar el invierno con ganado en una pila de heno, ¿qué dice eso del resto de nosotros que hemos gastado pequeñas fortunas en graneros apropiados? Pero el diseño de Erickson sí incorporaba principios de ingeniería, solo que no los que sus vecinos reconocían. El espacio de aire de 30 centímetros entre las paredes de heno interior y exterior creaba un espacio de aire muerto que funcionaba exactamente como la cavidad de aislamiento en una pared moderna. El aire, cuando está atrapado y prevenido de corrientes de convección, tiene un valor R de aproximadamente 9 por metro. 30 centímetros de espacio de aire muerto proporcionaban teóricamente un aislamiento R 2.7, mejor que la mayoría de las casas modernas. El heno mismo agregaba otra capa. Las pacas de heno comprimidas tienen un valor R entre 6 y 7 por metro dependiendo de la densidad. A 35 centímetros de grosor por paca, cada capa de pared contribuía aproximadamente R2. Combinado con el espacio de aire, el valor R total de la pared se aproximaba a R6.5, mayor que cualquier granero convencional de la era. La forma de domo distribuía cargas estructurales a través de compresión en lugar de requerir soportes internos. Cada paca presionaba contra sus vecinas, creando un arco autosoportante. El principio era antiguo, idéntico a los domos de piedra construidos por culturas desde Roma hasta Persia, pero completamente extraño para rancheros acostumbrados a construcción de postes y vigas. El manejo de humedad era la verdadera incógnita. Saab tenía razón en que 43 cabezas de ganado producen vapor de agua sustancial, aproximadamente 90 kilogramos por día a través de respiración y evaporación. En un ambiente sellado, esta humedad saturaría el heno y crearía problemas. Pero Lars no había construido un ambiente sellado. El heno mismo respiraba, permitiendo que la humedad migrara a través de la estructura de la paca. La entrada, aunque deflectada contra el viento, permitía intercambio constante de aire. Y más críticamente, las propiedades higroscópicas del heno, su tendencia natural a absorber y liberar humedad en respuesta a la humedad relativa.
creaban un sistema de control climático pasivo. Durante el día, cuando la actividad del ganado alcanzaba su punto máximo y los niveles de humedad subían, el heno absorbía el exceso de humedad. Por la noche, cuando las temperaturas bajaban y el ganado se acostaba, el heno liberaba lentamente esa humedad, evitando condensación y acumulación de hielo en superficies interiores. Martin Erickson, trabajando a través de la física con lápiz y papel en la mesa de la cocina una noche, comenzó a entender lo que su abuelo había sabido intuitivamente. No es un edificio, papá. Es más como un organismo vivo. Lars sonrió. Tu abuelo lo llamaba una casa que respira. Los viejos Sami las tenían en el Ártico. Los noruegos las usaban en las montañas. No es nuevo. Simplemente lo olvidamos. Para el 20 de diciembre, las temperaturas habían caído a menos 29 grados Celsius. El granero de postes de Bradley requería calefacción suplementaria. 2 calentadores de propano corriendo continuamente para mantener temperatura por encima del punto de congelación. Sus costos de alimentación aumentaron a medida que el ganado quemaba más calorías luchando contra el frío. Dentro del domo de heno, sin calor suplementario, la temperatura se mantenía a menos 2 grados Celsius. El propio calor corporal del ganado, combinado con la masa térmica de las paredes de heno y el valor de aislamiento de la estructura, mantenía condiciones 20 grados más cálidas que el aire exterior. Lars revisaba su rebaño 2 veces al día. Estaban tranquilos, sus abrigos secos, su respiración normal. La condensación que habría goteado del techo de un granero convencional en su lugar era absorbida en el heno sobre ellos, manteniendo la superficie interior seca. El 23 de diciembre, el primer sistema de tormenta importante apareció en los pronósticos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos para Montana Oriental. Acumulación significativa de nieve esperada, seguida de masa de aire ártico empujando hacia abajo desde Canadá. Bradley pasó por el lugar de Erickson en Nochebuena. Encontró a Lars echando heno a su ganado a través de la entrada del domo, moviéndose eficientemente en la luz tenue que filtraba a través de la estructura. Se acerca tormenta, dijo Bradley. Lo sé. ¿Estás seguro de esta cosa? Lars se enderezó, apoyándose en su horquilla. Tom, no estoy seguro de nada excepto que mi abuelo sobrevivió peor que esto con menos. Eso tendrá que ser suficiente. Bradley asintió lentamente, luego cabalgó de regreso hacia su propia operación. Tenía 73 cabezas en su granero de $12,000, ventiladores de ventilación zumbando, calentadores de propano quemando combustible a $12 por día. Lars tenía 43 cabezas en una pila de heno que no le había costado nada. En 72 horas, ambos descubrirían cuya ingeniería era superior. Si tuvieras que elegir ahora mismo, sistema tradicional o tecnología moderna para sobrevivir menos 50 grados. Comenta tu decisión y por qué. La presión barométrica comenzó su caída precipitosa el 27 de diciembre. Para la noche, el cielo había tomado ese tono gris verdoso peculiar que los veteranos de las llanuras reconocían como heraldo de clima serio. El viento, que había estado racha desde el noroeste a 24 kilómetros por hora, de repente se calmó completamente. Lars se paró en su patio, estudiando el cielo con el ojo practicado de alguien que había aprendido a leer el clima antes de que existieran pronósticos de radio. La temperatura había subido ligeramente, siempre una mala señal antes de una tormenta importante. Ahora rondaba menos 6 grados Celsius, habiendo subido desde un mínimo matutino de menos 25. Esto es, dijo en voz baja a Martin, quien había salido para unirse a él. Dentro del domo de heno, el ganado sintió el cambio. Se movieron inquietamente, su aliento creando nubes visibles en el aire inmóvil. Lars había pasado la tarde haciendo preparativos finales y ahora guiaba a Martin a través de su razonamiento para cada decisión. La entrada mira hacia el sureste a precisamente 135 grados desde el norte verdadero, explicó Lars, dibujando los ángulos en la nieve con un palo. El viento dominante viene del noroeste a aproximadamente 305 grados. Al orientar la abertura hacia el sureste, creamos un desfase de 170 grados. El viento tiene que curvarse casi completamente alrededor de la estructura para alcanzar la entrada. Y para entonces, ha perdido la mayor parte de su velocidad. La entrada misma era una obra maestra de ingeniería empírica. A 120 centímetros de ancho y 210 centímetros de alto, apenas lo suficientemente grande para que una sola vaca pasara cómodamente. Pero Lars había inclinado las paredes hacia adentro a 15 grados, creando un efecto de embudo.
El viento que intentara entrar a la estructura se comprimiría y aceleraría, creando contrapresión que efectivamente sellaba la abertura contra todas las ráfagas excepto las más extremas. Dentro, el plano de piso revelaba mayor sofisticación. El ganado se había organizado naturalmente en un círculo suelto alrededor del perímetro, dejando el área central abierta. Esto no era aleatorio. Era precisamente la disposición que Lars había anticipado. El ganado genera aproximadamente 1500 BTU por hora cada uno cuando están descansando, dijo Lars, aunque Morten sospechaba que su padre había aprendido esto a través de observación en lugar de cálculo. 43 cabezas significa aproximadamente 64.500 BTU. En un granero convencional con techos altos y aislamiento pobre, la mayor parte de ese calor sube y escapa. Aquí, la forma de domo y la masa térmica del heno lo capturan. Había medido la temperatura interior esa mañana. 1 grado Celsius con una lectura exterior de -25, un diferencial de 26 grados mantenido puramente a través de diseño pasivo y calor animal. Las paredes de heno mismas se habían calentado a aproximadamente -2 grados Celsius en la superficie interior, creando un efecto de calor radiante que la sabiduría convencional decía que era imposible con una estructura sin calefacción. La capa de ropa contaba otra historia. Lars había esparcido paja de trigo 30 centímetros de profundidad por todo el piso, aproximadamente 4 toneladas de material. Esto servía a múltiples funciones. Aislamiento del frío del suelo, absorción de humedad y desechos, una masa térmica adicional que se calentaría lentamente durante el día y liberaría calor gradualmente durante la noche. No puedes verlo, pero hay un gradiente de temperatura sucediendo a través de estas paredes, dijo Lars, pasando su mano por la superficie del heno. Las pacas exteriores probablemente están cerca de la temperatura exterior, tal vez -10, -15 en este momento. Pero cada capa hacia adentro está más caliente porque los espacios de aire atrapan calor y el heno mismo tiene masa térmica. Para cuando llegas a la superficie interior, estás viendo cerca del punto de congelación. Eso significa que las paredes mismas están actuando como una batería de calor. Morten había comenzado a llevar registros detallados. Su cuaderno mostraba: 20 de diciembre, afuera -29 grados Celsius, adentro -2 grados Celsius, 26 grados diferencial. 22 de diciembre, afuera -30 grados Celsius, adentro -4 grados Celsius, 26 grados diferencial. 24 de diciembre, afuera -13 grados Celsius, adentro 2 grados Celsius, 15 grados diferencial. 27 de diciembre, afuera -6 grados Celsius, adentro 1 grado Celsius, 7 grados diferencial. El patrón era consistente. El domo de heno mantenía una temperatura interior aproximadamente 25 grados más cálida que las condiciones exteriores con solo variaciones menores basadas en velocidad del viento y cobertura de nubes. La operación de Bradley contaba una historia diferente. Su granero de postes, con su sistema de ventilación moderno y 2 calentadores de propano, mantenía temperatura a 3 grados Celsius cuando la temperatura exterior estaba a -30. Eso era aceptable, suficiente para evitar que el agua se congelara y mantener al ganado cómodo, pero requería entrada continua de energía. Aproximadamente $80 por semana en propano durante frío severo, más electricidad para ventiladores de ventilación. El domo de heno no requería nada. Sin combustible, sin electricidad, solo el sol, el ganado y una masa térmica de 16 toneladas de heno comprimido. La mañana del 28 de diciembre, los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Bajaron verticalmente, gordos y pesados, acumulándose rápidamente. Para el mediodía, 10 centímetros cubrían el suelo. Para la noche, 25 centímetros. El viento permaneció inquietantemente calmado. Lars hizo sus preparaciones finales. Llenó el tanque de agua dentro del domo, un tanque galvanizado que había aislado con pacas de paja en todos los lados. Echó suficiente heno para durar 3 días, apilándolo contra la pared norte donde permanecería accesible incluso si ventisqueros bloquearan la entrada. ¿Realmente crees que va a ser tan malo?, preguntó Martín. Lars no respondió directamente. En cambio, dijo, tu abuelo me contó sobre el invierno de 1891. La nieve llegó primero. 90 centímetros en 2 días. Luego la temperatura bajó a -40 y se quedó ahí durante 6 semanas. El viento sopló tan fuerte que la nieve golpeaba tu cara como arena. El ganado se congeló, parado en los campos. Los caballos se sofocaron en sus establos cuando las puertas del granero se bloquearon cerradas.
Hizo una pausa, mirando al domo de heno. Los granjeros que tenían estas estructuras no perdieron nada. Ni una cabeza. Todos los demás estaban arruinados. Para el 29 de diciembre, la nieve había alcanzado 45 centímetros. El viento finalmente llegó. Un aullido bajo y sostenido desde el noroeste que llevó la temperatura a menos 34 grados Celsius. Para la noche, la ventisca había comenzado. El domo de heno desapareció en un maelstrom blanco. La nieve se acumuló en el lado del viento, construyendo un ventisquero masivo que eventualmente alcanzó hasta la mitad de la altura de la estructura. Pero la forma de domo desprendió la carga eficientemente. Nieve que podría haber aplastado un techo plano o derribado paredes verticales simplemente se deslizó por la superficie curva, creando un perfil aerodinámico natural. Dentro, el ganado apenas lo notó. La temperatura bajó a menos 4 grados Celsius, 4 grados más fría que antes de la tormenta, pero aún 30 grados más cálida que el caos aullante afuera. La entrada permaneció despejada. Lars había predicho esto también. El ángulo hacia el sureste y las paredes inclinadas hacia adentro creaban un bolsillo de baja presión que evitaba que la nieve se acumulara. Los ventisqueros se construyeron a cada lado de la abertura, pero la entrada misma permaneció transitable. Bradley, luchando para mantener despejadas las puertas de su granero con una pala fría, observó el domo distante desaparecer en sábanas horizontales de nieve. No podía verlo más, pero sabía que estaba allí. Y se preguntó por primera vez si tal vez el viejo noruego no estaba loco después de todo. La temperatura continuó bajando. Menos 40 grados, menos 45 grados. El viento sostenido a 56 kilómetros por hora con ráfagas a 88. El Servicio Meteorológico Nacional lo reportó como las peores condiciones de ventisca desde enero de 1874. Duraría 11 días. El termómetro fuera de la casa del rancho Erickson dejó de registrar temperatura el 2 de enero. La columna de mercurio se había contraído a su marca más baja, menos 45 grados Celsius, y no mostraba intención de subir. Dentro de la casa, Lars y Martin se acurrucaron cerca de la estufa de cocina, quemando madera a una velocidad que vaciaría su suministro para febrero si el frío persistía. Las ventanas se habían congelado completamente, creando patrones intrincados de hielo de 8 centímetros de grosor en el vidrio interior. Cada 2 horas tenían que quitar el hielo solo para ver si la luz del día todavía existía. Pero la mente de Lars no estaba en la casa. Estaba en el ganado, invisible ahora más allá del muro blanco que los rodeaba. Necesitamos revisarlos, dijo Martin. Lars negó con la cabeza. Todavía no. El viento es demasiado fuerte. Salimos ahí, puede que no regresemos. Era un cálculo brutal. El domo de heno estaba a 90 metros de la casa. Normalmente una caminata de 3 minutos. En estas condiciones, con visibilidad medida en metros y viento que podía derribar a un hombre, esos 90 metros se convertían en una distancia potencialmente fatal. Tom Bradley enfrentaba su propia crisis. El sistema de ventilación de su granero de postes había fallado el 30 de diciembre cuando el hielo bloqueó las rejillas de entrada. Sin circulación de aire fresco, el dióxido de carbono y amoníaco de sus 73 cabezas de ganado se acumularon a niveles peligrosos. Se había visto obligado a agrietar la puerta lateral solo 10 centímetros para permitir intercambio de aire. Ese hueco de 10 centímetros se convirtió en una superautopista para aire ártico. La temperatura interior, que se había mantenido a 3 grados Celsius con calentadores corriendo, se desplomó a menos 8 grados Celsius en 2 horas. Bradley agregó un tercer calentador de propano, luego un cuarto. El consumo de combustible se cuadruplicó. Su ganado se apiñó junto en la esquina suroeste del edificio tan lejos como fuera posible de la puerta, su aliento creando una niebla tan espesa que apenas podía verlos desde 4 metros de distancia. Para el 4 de enero, su proveedor de combustible en Circle llamó para decir que no podían hacer entregas. Las carreteras eran intransitables, con ventisqueros cerrados con nieve empacada sólida como concreto. Bradley tenía tal vez 3 días de propano restante. La situación de Carl Peterson era peor. Su granero, más viejo que el de Bradley y carente de aislamiento moderno, requería supervisión casi constante. El sistema de agua se congeló el 1 de enero, forzándolo a acarrear cubetas desde el pozo de su casa, una tarea brutal y peligrosa en el frío sostenido. 2 de sus trabajadores renunciaron, no dispuestos a arriesgar sus vidas por ganado. El 5 de enero, Peterson perdió su primer animal.
Una vaca de 3 años que simplemente se acostó y no se levantó. La autopsia realizada semanas después, cuando las condiciones lo permitieron, mostró neumonía exacerbada por estrés por frío. Había estado quemando más calorías luchando contra el frío de las que podía consumir en alimento. Robert Ensab, el agente de extensión del condado, se sentó en su oficina en Circle y compiló informes de rancheros que podían comunicarse con él por teléfono. Los números contaban una historia sombría. Mortalidad promedio de rebaño en todo el condado, 8% y subiendo. Consumo estimado de alimento, 40% por encima de lo normal debido a estrés por frío. Costos de combustible para calefacción de granero, 300 a 400% por encima de promedios de diciembre. Casos documentados de congelación en ganado, generalizados. Operaciones de parto suspendidas indefinidamente debido al frío. Su secretaria preguntó si había escuchado algo del lugar Erickson. Nada, dijo Ensab. Las líneas telefónicas están caídas en esa dirección. Lo que Ensab no sabía, lo que nadie más allá de la línea de propiedad Erickson sabía, era que el domo de heno de Lars había esencialmente desaparecido. Los ventisqueros de nieve habían enterrado el lado del viento completamente, creando una pendiente blanca masiva que alcanzaba 4 metros de alto y se extendía 9 metros hacia afuera. Desde la distancia, la estructura era invisible, indistinguible de los ventisqueros circundantes. Pero adentro, las condiciones permanecían notablemente estables. El 6 de enero, cuando el viento finalmente bajó por debajo de 32 kilómetros por hora, Lars y Martín hicieron su primera inspección. Se ataron juntos con 21 metros de línea de cáñamo de 6 milímetros, procedimiento estándar para trabajo de ventisca, y lucharon a través de nieve hasta la cintura hacia donde sabían que estaba el domo. La entrada estaba con ventisquero cerrado con 120 centímetros de nieve empacada. Les tomó 40 minutos de excavación dura despejarla, trabajando en turnos de 15 minutos para prevenir agotamiento. Cuando Lars finalmente atravesó y se arrastró adentro, encontró al ganado parado tranquilamente, masticando, sus abrigos secos y sus ojos brillantes. La temperatura interior medía menos 1 grado Celsius. Afuera, estaba a menos 42 grados Celsius. Martin revisó cada animal sistemáticamente. Sin congelación, sin signos de angustia respiratoria, sin lesiones. El ganado había resistido los peores 6 días de la ventisca mejor que los humanos en una casa a 90 metros de distancia. ¿Cómo es esto posible?, susurró Martin. Lars pasó su mano a lo largo de la pared de heno interior. Estaba tibia al tacto. No tibia de temperatura corporal, pero notablemente más cálida que el aire exterior. La nieve, dijo. Mírala. El ventisquero masivo en el lado del viento había hecho exactamente lo que Lars había predicho que haría. Nieve cuando se empaca y comprime por viento tiene un valor R de aproximadamente 2.5 por metro. El ventisquero de 4 metros representaba otros R10 de aislamiento agregados al ya sustancial R6.5 de las paredes de heno. Pero más importante, el ventisquero había transformado el domo de una estructura de heno en algo que se acercaba a un iglú. El diseño de refugio térmicamente eficiente más que los humanos hayan inventado. La combinación de forma circular, perfil de domo y aislamiento de nieve creaba una envoltura térmica tan efectiva que el calor corporal del ganado solo 64.500 BTU por hora era suficiente para mantener temperatura interior 41 grados más cálida que el aire exterior. Echaron más heno, revisaron el tanque de agua, todavía líquida, aislada por su propio recinto de pacas de paja, y retrocedieron por el túnel de entrada que cavaron. El ganado apenas reconoció su presencia. Necesitamos decirle a Bradley, dijo Martin mientras regresaban tambaleándose hacia la casa. ¿Decirle qué?, preguntó Lars. Que su granero de $12,000 está siendo superado por una pila de heno. Pero la comparación era inevitable. El granero de Bradley, a pesar de 4 calentadores de propano corriendo continuamente, mantenía temperatura interior a menos 11 grados Celsius. 36 grados más fría que el domo de heno. Sus costos de combustible habían excedido $300 en una semana. Su ganado, estresado por frío y mala calidad del aire, estaba perdiendo peso y mostrando signos de infección respiratoria. El 8 de enero, el propano de Bradley finalmente se agotó. La temperatura dentro de su granero bajó a menos 17 grados Celsius en 3 horas.
Tomó la decisión desesperada de apiñar todas las 73 cabezas en la sala más pequeña del edificio, un área de almacenamiento de equipo de 3,5 metros por 2 metros, esperando que su calor corporal combinado los mantuviera vivos hasta que el combustible pudiera ser entregado. Ayudó, pero no lo suficiente. Para el 10 de enero, perdió 5 cabezas. Carl Peterson perdió 11. A través de Montana Oriental, rancheros con graneros convencionales y equipo moderno observaron impotentes mientras sus rebaños sufrían. La ventisca que se había predicho que duraría 3 a 5 días se extendió a su segunda semana sin señales de romperse. El Servicio Meteorológico Nacional más tarde clasificaría la ventisca de enero de 1949 como la peor tormenta de invierno en la historia de Montana desde 1874. Temperaturas sostenidas por debajo de menos 40 grados. Sensaciones térmicas acercándose a menos 60 grados. Acumulación de nieve excediendo 120 centímetros en áreas donde el amontonamiento permitió medición. Pero dentro de un domo de 12 metros de pacas de heno comprimidas, 43 vacas Hereford permanecieron en comodidad a menos 1 grado Celsius, protegidas por nada más que conocimiento antiguo y la fe obstinada de un viejo ranchero noruego. ¿Tu comunidad ha olvidado alguna técnica tradicional que podría salvar vidas hoy? Comparte en los comentarios qué conocimiento ancestral merece ser recordado. 13 de enero amaneció claro y brutalmente frío. El sol salió en un cielo tan azul cristalino que dolía mirarlo, reflejando de nieve que brillaba como vidrio molido. La temperatura había bajado aún más durante la noche. Menos 47 grados Celsius a las 7 de la mañana, registrado en el único termómetro en Circle, Montana que no se había congelado sólido. Robert Ensap comenzó a hacer llamadas telefónicas tan pronto como las líneas volvieron. Lo que escuchó confirmó sus peores temores. Los informes preliminares sugerían pérdidas de ganado a través de Montana Oriental que iban del 12 al 23%, con algunas operaciones individuales acercándose al 40% de mortalidad. Tom Bradley reportó 7 muertos. Carl Peterson reportó 13 con 4 más mostrando síntomas avanzados de neumonía y probablemente morirían. Los Johnson, manejando una operación más pequeña cerca de Jordan, habían perdido 19 de 46 cabezas. 41% de su ganado reproductor desaparecido. ¿Has contactado a Erickson todavía?, preguntó Ensap a su secretaria. Todavía sin respuesta. La línea puede estar caída aún o pueden estar muertos. Era la conclusión no dicha. Un hombre de 63 años y su hijo aislados en un rancho 8 kilómetros del pueblo con una estructura de heno destartalada que toda la asociación de ganaderos había declarado insegura. Ensap decidió conducir hasta allá él mismo tan pronto como las carreteras se volvieran transitables. Pero Lars Eriksen no estaba muerto. Estaba parado dentro de su domo de heno a las 9:30 de la mañana del 13 de enero conduciendo la inspección de ganado más metódica de su carrera. Martín registró los datos en su cuaderno, dedos entumecidos a pesar de guantes pesados. Temperatura interior, menos 2 grados Celsius. Temperatura exterior, menos 44 grados Celsius. Diferencial, 42 grados Celsius. Las matemáticas eran notables. 43 cabezas de ganado, cada una generando aproximadamente 1500 BTU por hora en reposo, producían aproximadamente 64.500 BTU por hora total. Un granero convencional, incluso uno bien aislado y moderno, típicamente experimentaba tasas de pérdida de calor del 40 al 60% debido a infiltración de aire, puentes térmicos, y enfriamiento radiante a través de techo y paredes. El domo de heno experimentaba virtualmente cero infiltración de aire. La entrada, angulada y deflectada, prevenía penetración directa de viento. El diseño circular eliminaba esquinas donde el frío pudiera acumularse. Y el ventisquero de nieve, esa adición masiva no planeada a la envoltura térmica de la estructura, había efectivamente triplicado el valor R total de las paredes. Lars nunca había estudiado termodinámica. No sabía qué era un BTU, y nunca había oído hablar de valores R. Pero entendía algo más fundamental. Que la masa retiene temperatura. Que el aire quieto aísla. Y que animales apiñados juntos pueden crear calor suficiente para sobrevivir condiciones que los matarían individualmente. Caminó el perímetro de la estructura, examinando cada animal con eficiencia practicada. Revisó ojos, brillantes y claros. Revisó membranas mucosas, rosadas y saludables. Examinó pezuñas para congelación, ninguna detectada. Escuchó respiración, profunda y regular.
Después de 90 minutos de inspección exhaustiva, su conclusión fue definitiva. 0 pérdidas. Ni un animal mostrando signos de estrés por frío. Mortalidad total, 0. Martin levantó la vista de su cuaderno. Papá, van a pensar que estamos mintiendo. Que piensen lo que quieran. Estás escribiendo números. Los números no mienten. Pero los números contaban una historia que desafiaba todo lo que la comunidad ganadera convencional creía sobre manejo de ganado invernal. El granero de postes de Bradley, con 4 calentadores de propano consumiendo aproximadamente 30 litros de combustible por día en frío máximo, había mantenido una temperatura interior promedio de menos 10 grados Celsius durante lo peor de la ventisca. A una temperatura exterior promedio de menos 38 grados, eso representaba un diferencial de 28 grados. Impresionante por estándares convencionales, pero logrado a un costo de combustible de aproximadamente $340 por semana. El domo de heno, consumiendo 0 combustible y requiriendo 0 electricidad, había mantenido una temperatura interior promedio de menos 2 grados Celsius durante el mismo periodo. A una temperatura exterior promedio de menos 38 grados, eso representaba un diferencial de 36 grados. 8 grados mejor que el granero moderno, logrado a través de diseño pasivo y masa térmica solamente. El consumo de alimento reveló otra diferencia crítica. El ganado requiere calorías adicionales en clima frío para mantener temperatura corporal. Por cada grado por debajo de 4 grados Celsius, el ganado de carne requiere aproximadamente medio kilogramo adicional de heno por día para mantener condición corporal. A menos 40, el ganado de Bradley estaba quemando 36 kilogramos extra de heno diariamente, 50% por encima de su consumo normal. El ganado del domo de heno, protegido del frío extremo y resguardado de la sensación térmica, requería solo 15% de alimento adicional, un aumento insignificante que Lars podía suministrar fácilmente de su propia producción de heno. Las matemáticas financieras eran severas. El ganado sobreviviente de Bradley había perdido un promedio de 38 kilogramos cada uno, poniendo sus perspectivas de cría de primavera en peligro. Habían quemado a través de reservas corporales luchando contra el frío y necesitarían meses de recuperación antes de la temporada de cría. El ganado de Erickson mostró una pérdida de peso promedio de solo 5 kilogramos, dentro de variación normal para fluctuación de peso invernal. Entrarían la temporada de cría en condición óptima. Cuando Robert Hanshaw finalmente llegó al rancho Erickson el 14 de enero, después de luchar a través de carreteras apenas transitables, encontró a Lars y Martin cavando la entrada del domo más a fondo. ¿Están ustedes bien?, llamó mientras salía de su camioneta. Estamos bien, respondió Lars. Ven a ver lo que construimos. Ensab se acercó al domo de heno con escepticismo visible. Vio el ventisquero masivo de nieve, el túnel de entrada cuidadosamente cavado, las volutas de vapor de aire cálido escapando de la abertura. Entonces Lars lo llevó adentro. La transformación fue inmediata y profunda. Pasar de menos 34 grados a un espacio que registraba menos 1 grado se sintió tropical. Ensab se quitó los guantes instintivamente, sintiendo calor en su piel expuesta por primera vez en días. Las 43 cabezas de ganado estaban tranquilas, masticando, sus abrigos secos y su comportamiento relajado. Ensab había inspeccionado suficientes operaciones ganaderas para reconocer animales saludables cuando los veía. ¿Cuántos perdiste?, preguntó en voz baja. ¿Ninguno? Ensab miró a Lars bruscamente. ¿Ninguno? ¿0? Ni uno. El agente de extensión caminó el perímetro lentamente, examinando animales, revisando congelación, observando comportamiento. Pasó 40 minutos dentro de la estructura, tomando notas, haciendo preguntas, midiendo temperatura con un termómetro que trajo. Cuando finalmente emergió de vuelta al frío asesino, su expresión había cambiado completamente. Señor Erickson, dijo lentamente, le debo una disculpa. Todos lo hacemos. Lars simplemente asintió. No se necesita disculpa. No sabías. Pero debería haber sabido. O al menos debería haber estado dispuesto a aprender. Ensab miró hacia el domo de heno, luego a sus notas. Esta estructura funciona mejor que cualquier granero en el condado, y no te costó nada más que trabajo. Eso no es ignorancia. Es ingeniería que hemos olvidado. El informe que Ensab compiló durante la siguiente semana se volvería legendario en círculos agrícolas de Montana. Documentó no solo las matemáticas, los diferenciales de temperatura, las tasas de supervivencia, los análisis de costo.
sino también los principios más profundos. Que el conocimiento tradicional no es primitivo. Es ingeniería probada a través de generaciones de ensayo y error en condiciones donde los errores significan muerte. Que nuestros abuelos no eran ignorantes. Entendían verdades fundamentales sobre física, biología y supervivencia que la educación moderna había oscurecido con complejidad. Para fines de febrero, 7 rancheros habían visitado el lugar Erickson para aprender la técnica del domo de heno. Para marzo, se habían iniciado 17 proyectos de construcción de domos dentro de un radio de 80 kilómetros. Para el invierno siguiente, más de 40 estructuras de domo de heno estaban en uso a través de Montana Oriental. La técnica se extendió. No a través de programas gubernamentales o investigación universitaria, sino a través de la forma más antigua de transferencia de tecnología que la humanidad haya conocido. Un vecino mostrando a otro lo que funciona. Tom Bradley nunca construyó un domo de heno. Su orgullo y su carga de deuda lo mantuvieron comprometido con su granero de postes. Pero dejó de criticar a quienes lo hicieron. Y cuando rancheros más jóvenes pedían su consejo sobre alojamiento invernal, siempre decía lo mismo. Ve a hablar con Lars Ericsson. Ese viejo noruego sabe más sobre mantener ganado vivo en invierno que todos los colegios agrícolas combinados. Era, a su manera, el mayor cumplido que un ranchero podía pagar a otro. Lars Ericsson murió en 1961 a los 75 años de causas no relacionadas con frío invernal. Su obituario en el periódico Circle notó su carrera ganadera, pero no hizo mención del domo de heno que había revolucionado el manejo de ganado invernal a través de las llanuras del norte. Ese conocimiento, parecía, ya había sido olvidado por aquellos que no habían vivido el invierno de 1949. Pero Martin continuó el rancho, manteniendo el domo de heno original y construyendo un segundo en 1963. También comenzó a documentar las técnicas de su padre con más detalle, entrevistando a los rancheros que habían aprendido de Lars y recolectando fotografías de estructuras de domo de heno antes de que desaparecieran del paisaje. Para 1975, cuando Martin donó los papeles de su padre a la Montana Historical Society, menos de 70 domos de heno permanecían en uso activo. La técnica no había sido desaprobada. Todavía funcionaba exactamente como siempre. Pero había sido marginalizada por el empuje implacable de la agricultura industrial hacia estandarización y mecanización. Y luego en los primeros años 2000, algo inesperado sucedió. Internet permitió a rancheros dispersos compartir experiencias a través de vastas distancias. Foros en línea dedicados a agricultura sostenible y vida off-grid comenzaron a discutir técnicas tradicionales. E inevitablemente, alguien encontró la documentación de Martin Ericsson y publicó fotografías del domo de heno original de 1948. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Una nueva generación de rancheros. A menudo gente joven regresando a la tierra, interesada en prácticas sostenibles e independencia de combustible, redescubrió la técnica del domo de heno. Los construyeron, documentaron su desempeño, compartieron resultados y mejoraron el diseño con materiales modernos como coberturas de lona y mejores métodos de aislamiento. Para 2015, se estimaba que 300 nuevos domos de heno habían sido construidos a través de Norteamérica, con interés internacional emergiendo de Canadá, Islandia e incluso Mongolia, donde pastores reconocían similitudes con sus propios refugios tradicionales de ganado. El círculo se había completado. Conocimiento que comenzó en Escandinavia preindustrial, llevado a Montana por inmigrantes, casi perdido durante la mecanización de la agricultura, y finalmente redescubierto por una generación buscando alternativas a sistemas de agricultura industrial. Hoy, universidades agrícolas enseñan construcción de domo de heno en programas de agricultura sostenible. Estudiantes de ingeniería estudian las estructuras como ejemplos de control climático pasivo y arquitectura vernácula. Y en algún lugar de Montana Oriental, en la tierra que Lars Ericsson una vez trabajó, un domo de heno todavía está en pie. Mantenido ahora como un monumento histórico. Un testamento a la sabiduría obstinada de un viejo noruego que se negó a creer que el conocimiento tradicional era inútil. El invierno de 1949 enseñó muchas lecciones. Enseñó que supervivencia no se trata de tener el equipo más caro o la tecnología más nueva. Enseñó que conocimiento acumulado a través de generaciones tiene valor que no puede ser reemplazado por educación universitaria o programas gubernamentales. Y más importante, enseñó que descartar prácticas tradicionales como primitivas o ignorantes a menudo revelan no sus limitaciones, sino las nuestras. Lars Ericsson nunca afirmó haber inventado nada.
Siempre dijo que solo estaba recordando, preservando conocimiento que su abuelo le había dado. Conocimiento que se extendía a través de generaciones de granjeros noruegos que habían aprendido a través de ensayo, error y supervivencia cómo mantener animales vivos en condiciones que de otro modo los matarían. Mi abuelo solía decir que un hombre inteligente aprende de sus errores, le dijo Lars a Martin poco antes de morir. Pero un hombre sabio aprende de los errores de otras personas. Y el hombre más sabio aprende del conocimiento por el que sus ancestros ya pagaron con su supervivencia. Ese domo de heno elevándose de la nieve de la pradera en el invierno de 1949 representaba más que solo ingeniería inteligente o conocimiento tradicional. Representaba humildad. La disposición de admitir que tal vez, solo tal vez, las viejas costumbres merecían respeto. Que tal vez nuestros ancestros no eran ignorantes. Que tal vez habían descubierto soluciones a problemas que seguimos tratando de resolver con más complejidad y más gasto. Al final, ese es el verdadero legado del domo de heno. No la estructura misma, sino la lección que enseñó. Que a veces el mejor camino hacia adelante es recordar lo que vino antes. ¿Qué conocimiento tradicional de tu familia o tu región ha sido olvidado que merece ser recordado? Deja un comentario y comparte esa sabiduría ancestral que podría salvar vidas hoy. Y si esta historia cambió cómo piensas sobre métodos modernos versus tradicionales, suscríbete al canal porque el mundo está lleno de Lars Eriksens, personas preservando silenciosamente sabiduría que el resto de nosotros hemos descartado, y sus historias merecen ser contadas. El invierno de 1949 casi destruyó la comunidad ganadera de Montana. En su lugar, se convirtió en el crisol que probó algo que la humanidad sigue olvidando. Que supervivencia no se trata de tener la solución más nueva. Se trata de tener la solución correcta. Y a veces la solución correcta es la que nuestros abuelos supieron todo el tiempo.